Hola chicos, antes de empezar, идем на кухню, наливаем кофе, находим что-то сладкое и наслаждаемся весь урок. В воскресенье я провела онлайн-урок про винительный падеж. И хочу сказать огромное спасибо за помощь. Лесмес, Хасуэ, Соль y Manuel. Por ustedes. Bueno, además de ser verdad verdadera, cada palabra de esta pequeña introducción mía no es accidental. Acabo de emplear el caso acusativo en casi todas sus funciones. Ahora entienden ustedes por qué es tan importante aprenderlo. Disclaimer. Para que la clase sea completa, tengo que contarles varias funciones de este caso, pero si es usted principiante, por favor no intente recordar todas estas situaciones del uso. Concéntrese en una sola, la función del objeto directo. Es la más importante. Esta es la función básica. Recae la acción del verbo sobre algo o alguien. Cuando tenemos en la frase un complemento directo, estará en el acusativo. Я читаю книгу. Yo leo un libro. Я понимаю текст. Entiendo el texto. Я делаю задание. Hago la tarea. Я слушаю песню. Escucho la canción. Знаю законы, sé leyes. En el texto que han escuchado al principio de la clase, esta función la podemos ver en las frases siguientes. Наливаем кофе, находим что-то сладкое, я провела онлайн-урок, хочу сказать огромное спасибо. Atención. Las formas del acusativo las vamos a aprender usando solo esta función, porque es la más frecuente e importante. Y ahora vamos a mencionar algunas otras funciones del acusativo. Dirección y movimiento. Responde a la pregunta ¿a dónde? ¿A dónde vas? Voy a una fiesta. ¿Куда идешь? На вечеринку. Esta función es semejante al uso de las preposiciones españolas a y hacia, que en ruso se convierten en v y na. La acción en este caso tiene dirección. Иду в парк. Voy al parque. Смотрю на небо. Miro al cielo. Кидаю в угол. Tiro en el rincón. Посылаю в Париж. Mando a París. Лечу в Грецию. Vuelo a Grecia. En el texto que han escuchado al principio de la clase, esta función la podemos ver en la frase идем на кухню. La siguiente función, número 3, expresión de tiempo. También usamos el acusativo para momentos específicos y duraciones. Por ejemplo, cuando decimos que algo ha pasado en cierto día de la semana, se usa con la preposición в más acusativo. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Duración completa. Cuando una acción ocupa todo un periodo sin pausas. Весь день, todo el día. За год. За год вырос на 20 сантиметров. En un año creció unos 20 centímetros. Y frecuencia. Раз в неделю, una vez a la semana. Каждую неделю, cada semana. Каждую субботу, cada sábado. Aquí en el acusativo están las dos palabras, tanto el sustantivo como el adjetivo. Каждую субботу. En el texto que han escuchado al principio de la clase, esta función la podemos ver en las frases siguientes. Наслаждаемся весь урок, toda la clase. В воскресенье. La siguiente función, preposición за, por. Hay un uso muy común del acusativo con la preposición за, por, que suele significar en favor de, por algo
se emplea con los agradecimientos «спасибо за помощь». O, por ejemplo, en unas brindis «за тебя», por ti, por ustedes. O, por ejemplo, comprar por alguna suma especial, comprar por 500 rublos. En el texto que han escuchado al principio, esta función la podemos ver en las frases siguientes. «Спасибо за помощь», por ustedes. Preposición pro, de, sobre. Cuando estamos hablando de algo, sobre algo, podemos también usar el acusativo. Говорю про падежи. Estoy hablando de casos. Мы знаем про ребенка, но молчим, потому что Мария пока не хочет про это говорить. Про ребенка, про это. En el texto del principio de la clase podemos ver esta función en la frase «Организовала урок про винительный падеж». Ahora les muestro todos los acusativos en este texto corto. Miren, no he empleado casi ningún otro caso. Идем на кухню, наливаем кофе, находим что-то сладкое и наслаждаемся весь урок. В воскресенье я провела онлайн-урок про этот падеж. И хочу сказать огромное спасибо за помощь Лесмес, Хасуэ, Соль и Мануэль, за вас, por ustedes. Claro, se puede encontrar más funciones del uso del acusativo. Hay ciertos verbos que requieren el acusativo, ciertas frases hechas donde se emplea. Pero mi objetivo ahora no es componer un catálogo de todas las funciones posibles, sino presentarles este caso como uno de los más empleados y necesarios en el idioma ruso. Y ahora vamos a hablar de las formas. Todos los ejemplos que voy a hacer serán de la función del acusativo número 1, la del objeto directo, para no malgastar nuestra atención. Las formas del acusativo. Los sustantivos rusos, igual que los españoles, pueden ser animados o inanimados, alguien o algo. Si hablamos de los objetos inanimados, que pueden ser de 3 géneros, masculino, femenino, neutro, los únicos que tienen terminación específica del acusativo son femeninos. Los demás tienen la misma forma del nominativo, o sea, no cambian, se usan tal y como están en el diccionario. Это журнал, я читаю журнал. Это банан, я ем банан. Это здание, я вижу здание. ¿Ven? Son iguales las formas, aunque en las frases de la segunda columna el sustantivo es complemento directo, o sea, no puede considerarse de ninguna manera caso nominativo, aunque parezca igual. Pero con las palabras del femenino no habrá ninguna confusión. Aquí, si el sustantivo termina con la A, aparece la terminación U. Pueden memorizarlo fácilmente si se fijan en el nombre del caso que estamos estudiando. Acusativo. Las primeras 2 vocales nos van a ayudar. A, U. Книга, книгу. Драма, драму. Богата, богату. Куба, кубу. Проблема, problemu. Sí, en ruso esta palabra es del género femenino, aunque significa exactamente lo mismo que en el español, donde es masculino. Quizás sea porque los hombres rusos de verdad siguen creyendo que todos los problemas las causamos las mujeres. Otra letra que pueden tener sustantivos del femenino es ya. Si recordamos que ya es y más a, podremos nosotros mismos entender qué letra estas palabras van a tener en el acusativo. Si a se sustituye por la u, ya se sustituye por la yu.
Семья– семью. История– историю. Лотерея– лотерею. Ситуация– ситуацию. Grecia– Грецию. Les propongo entrenar estas terminaciones junto con mis alumnos durante la clase pasada. La tarea por aquí es elegir en la columna de la izquierda un verbo conveniente y formular una frase con palabras del femenino que podemos encontrar en la tabla. Pueden pausar el video para componer todas las variantes posibles. Mejor hacerlo en voz alta. Dielayu ачипку. Correcto. Понимаю Muy bien. ачипку. Понимаю ошибку. Muy bien. Ачипку. Очень хорошо. Читаю Но статью. читаю статью. Прекрасно. Мгм. Слушаю оперу. Оперу. Прекрасно. Оперу. Muy bien. Знаю цену. Muy bien. Perfecto. Ahora, Josué, por favor. Я читаю почту. Muy bien. Мгм. Я слушаю музыку. Músico. Correcto. Я знаю историю. Muy bien. Si usted es un cirujano, entonces, ¿qué está haciendo? Я делаю операцию. Я делаю операцию. Muy bien, perfecto. Операцию. Ujú. Vamos a ver dos palabras más. Ironio. Ajá. Ironio. Ironio. Ujú. Ironio. Sí, las palabras son muy semejantes, pero tienen diferente acento. Ironía en castellano se convierte en ironia en ruso. Ujú. Ironia. Ya понимаю ironio. Perfecto. Ya, Sol, su turno. Ok, profe, ¿es obligatorio decir siempre ya al inicio? No, ¿O se puede- exactamente no, como en español, donde tenemos la forma del verbo que nos indica que es yo. En ruso igual, tenemos делаю, понимаю, esta terminación you no se emplea con con ninguna otra persona, sino la primera persona singular. Ok, entonces, знаю правду, Muy bien, знаю дату, sí. читаю почту. Читаю, sí. Читаю Читаю. почту. Ya no hemos hecho número 4. ¿Con qué verbo lo podríamos emplear? Doroga, camino. Darugi, Darugi. Hay una canción, ¿no? Darugi. Qué bien, ya saben tantísimas cosas rusas. Y ahora hablaremos de los sustantivos animados. Personas, animales, monstruos, personajes de los cuentos, todo lo que nos dé la gana percibir vivo. Entiendo a mi hermano. El alumno escucha al profesor. Respeto al padrino. En el español, las relaciones entre las palabras en estas frases se aclaran gracias a la preposición a. Y lo más curioso es que en ruso también usamos la a, pero no como preposición, sino como terminación del sustantivo animado masculino, empleado en el acusativo. Понимаю брата. Ученик слушает профессора. Уважаю крестного отца. Antes de subir el vídeo de la clase, se me ocurrió una frase ejemplo que le puede ayudar a memorizarlo aún mejor. Acusan al artista, por ejemplo, de haber insultado a su público durante el concierto. Обвиняют артиста. Es que la palabra artista en su forma inicial en ruso suena como artist,
podemos recordar que para obtener la forma del acusativo tenemos que usar la versión española en vez de la versión rusa. Artist, artista. Acusan al artista. Asimismo, si la palabra del masculino termina con signo blando o con y corta, esto sucede muy a menudo con los nombres masculinos tipo Alexei, Andrei, Grigori. La terminación del acusativo es ya. Гость, встречаю гостя. Вратарь, поздравляю вратаря. Алексей, люблю Алексея. Para las poquísimas palabras del masculino que terminan con a, ya, дядя, Sasha, papa, дедушка, utilizamos el mismo esquema que con el femenino. A aquí se convierte en u, ya en yu, дядя, дядю, Sasha, Сашу, papa, papu, дедушка, дедушку. Tenemos aquí un otro ejercicio que les propongo hacer para entrenar las formas del masculino animado. Mire la tabla con las palabras, elija un verbo conveniente en la columna de la izquierda y componga las frases, modificando la terminación a la del acusativo. Les propongo de nuevo pausar el video y componer todas las variantes posibles. Aquí tienen unos cuantos ejemplos que han hecho mis alumnos. Люблю друга. Perfecto, Жду папу. correcto. Понимаю дедушку. Понимаю деду. Люблю сына. Люблю сына, correcto. Слушаю президента. Me gustaría explicarles el por qué necesitamos estas formas diferentes para los sustantivos animados. Es que en ruso el orden de las palabras es libre. Muy frecuentes son frases donde el objeto directo puede estar al comienzo de la frase y en este caso, si no tuviera ninguna terminación peculiar, lo confundiríamos con el sujeto. Por ejemplo, si no sabemos terminaciones del acusativo, no podremos entender nada en la siguiente situación, descrita en la famosa obra Guerra y Paz. Pierre любит Наташу. Наташу любит Андрей. Natasha любит Анатоля. Lo único que nos ayuda a entender quién ama a quién es la terminación del acusativo, que marca el objeto del amor. Natashu, tanto Pierre como Andrei aman a Natasha. Anatolia, el nominativo es Anatol. Natasha ama a Anatol. Aquí tienen ustedes una tabla completa de las formas del singular del acusativo ruso. En el plural, inanimado, también usamos formas del nominativo. Del acusativo de las palabras animadas en el plural vamos a hablar un poco más tarde, porque aquí sí que puede haber múltiples variantes. Muchísimas gracias por su atención.